Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a ver la capacitación sobre el tema de cadena de frío. La cadena de frío se define como un suministro de temperatura controlada que debe garantizar al consumidor que el producto de consumo que recibe sea mantenido dentro de un intervalo de temperatura durante la producción, transporte, almacenamiento y la venta. Entonces, es por esto que recibe el nombre de cadena, porque se debe garantizar durante una serie de etapas que esa temperatura se mantenga en un intervalo que para medicamentos aplica de 2 a 8 grados centígrados. Se debe garantizar que el consumidor final reciba el producto durante almacenado en ese rango de temperatura. En el tema de cadena de frío, entonces debemos garantizar la temperatura de 2 a 8 grados para conservar algo que se llama la estabilidad. La estabilidad se define como la capacidad que tiene un medicamento o un principio activo de mantener por determinado tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad existentes. Las especificaciones entonces son como rangos de calidad que nos define que un producto es adecuado para el consumo. Entonces, esa estabilidad puede ser química, física, biofarmacéutica o biológica. Química, ya que los medicamentos son compuestos químicos los cuales deben ser estables para que sus propiedades farmacológicas se mantengan. Físicas, que no hayan cambios de temperatura, que no hayan precipitaciones, cambios de coloración extraños. Biofarmacéutica, que por ejemplo, si es una tableta, ella conserve sus propiedades de desintegración, disolución de manera adecuada. Biológica, se aplica para las vacunas. Aquí es aún más estricto la conservación de la cadena de frío para que ese principio que es biológico mantenga sus propiedades y pueda hacer el efecto deseado. Entonces, la importancia de mantener la cadena de frío conservada aplica porque se requiere que los medicamentos conserven sus propiedades farmacoterapéuticas. Existen medicamentos termolábiles. Termolábiles quiere decir que son sensibles a los cambios de temperatura. Es por eso que estos deben ser almacenados bajo cadena de frío. Entre ellos tenemos, por ejemplo, insulinas, metilergometrina, rocuronio, succinilcolina, pancuronio, vacunas, medicamentos biotecnológicos, inmunoglobulinas, estreptoquinasa, sueros, eritropoyetinas, cisatracurio, surfactante pulmonar, prostaglandina, entre otras. Para garantizar que nosotros conservamos esa cadena de frío, debemos realizar un control de temperatura, que idealmente debe ser realizado mínimo 2 veces al día, donde garanticemos que durante el almacenamiento no se me sale de los rangos establecidos. Además que es un registro el cual me va a evaluar los entes de control en donde yo estoy garantizando que hago un control adecuado de la temperatura. Entonces el rango, como habíamos mencionado anteriormente, es de 2 a 8 grados centígrados. Control debe ser mínimo 2 veces al día. Debemos tener un plan de contingencia debido a que si se falla nuestro sistema de almacenamiento, en este caso las neveras, debemos tener un plan de contingencia que nos respalde que nuestros medicamentos no se van a ver afectados por esta falla. Entonces, normalmente se utilizan cavas con hielo o almacenar en otra nevera mientras se arregla la que presentó fallas. Estos dispositivos que vemos en la imagen entonces son, el de la mitad es un termómetro de nevera, el cual me mide la temperatura
al interior de la misma. Este que vemos a la izquierda se llama un data logger, el cual me va a medir minuto a minuto esa temperatura, además que tiene USB, entonces me permite guardar estos datos en un computador. Y los que vemos a la derecha son dispositivos en donde durante el transporte me van a medir si esos medicamentos en algún momento superaron el rango de la cadena de frío. Igualmente, cuando en una institución de salud se reciban medicamentos de cadena de frío, debemos garantizar que en el momento de la recepción verifiquemos esas condiciones. Para eso existen estos dispositivos médicos, los cuales son de punzón o infrarrojo, los cuales me permiten verificar la temperatura de llegada. Estos que vemos aquí entonces son las neveras de almacenamiento de medicamentos y los termos en caso de que yo necesite transportar dentro de mi institución los medicamentos o como plan de contingencia. Entonces las recomendaciones principales en este caso sería tener neveras apropiadas para el almacenamiento de los medicamentos que estén incluidos en los planes de mantenimiento. Mantener estas neveras limpias, no mezclar medicamentos con productos biológicos, no almacenar medicamentos con alimentos, conocer la estabilidad de los medicamentos antes y después de diluirlos para saber cuánto de estabilidad me pueden durar. La normatividad que nos aplica en cadena de frío, entonces la resolución 3100 del 2019, que la resolución de habilitación de servicios de salud nos habla en el numeral 4 que los prestadores de servicios de salud deben contar con información documentada de los procesos generales, según aplique, para selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío y manejo de contingencia con la cadena de frío. En el servicio farmacéutico de baja complejidad, entonces, nos habla de los procesos generales, donde dentro de ellos habla del control de la cadena de frío. En el numeral 5 nos habla de las diferentes áreas del servicio farmacéutico, donde también nos incluye que debe haber un área para el almacenamiento de medicamentos que requieran cadena de frío. En el numeral 12.2.5 nos habla del transporte, que los medicamentos preparados y no preparados se transportan de modo que su integridad no se deteriore, se mantengan las condiciones de almacenaje, cadena de frío, se protejan contra hurto, se conserve su identificación y se evite la contaminación. También nos habla en la numeral 14, nos habla específicamente que en edificaciones donde se presten servicios de cirugía, atención, laboratorio, urgencias, gestión pretransfusional, diálisis, hospitalarios, imágenes diagnósticas, vacunación, servicio farmacéutico y los que requieran cadena de frío, deben contar con una planta eléctrica de respaldo para que no se vea afectada esa cadena de frío. También nos habla que el prestador de servicios de salud que cuente con reserva de medicamentos y dispositivos médicos reactivos deben garantizar que se almacenen en condiciones apropiadas de temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante o el banco componente anatómico. Entonces allí nos habla que debemos contar con instrumentos para medir humedad, temperatura y evidenciar su registro, control y gestión. Todos estos instrumentos entonces deben estar respectivamente calibrados para que me garantice una medida adecuada de la temperatura y la humedad. También nos habla que debemos hacer un seguimiento a condiciones ambientales de temperatura y humedad. Entonces, fuera de registrarlas, debemos hacer un seguimiento y control a ellas. Y ya la resolución 1403 del 2007 que me reglamenta el servicio farmacéutico, me habla de que los sitios donde se almacenen medicamentos
deben contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad recomendadas por el fabricante y los registros permanentes de estas variables, utilizando para ello termómetros, higrómetros u otros instrumentos que cumplan con dichas funciones. También nos habla que debe contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativas recomendadas por el fabricante, que se llevarán registros de control con instrumentos adecuados. En este caso, termómetros calibrados. También nos da la definición de medicamentos termolábiles, que son aquellos que se deben almacenar a temperaturas adecuadas para evitar su descomposición con el calor. Entre ellos se encuentran los productos biológicos, los que se recomiendan almacenar a temperaturas de refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados. Muchas gracias.